¿Qué tal, jóvenes? Hola nuevamente con todos ustedes y en esta oportunidad para resolver las preguntas correspondientes al examen del año 2008 en su versión número 1 y vamos a iniciar pues el desarrollo de estos ejercicios con el ejercicio que corresponde a plan de redacción. Muy bien, mira, no te olvides que siempre el título es aquello que nos va a orientar. Recuerda que en toda lectura un título es un anticipo de lo que se va a tratar. Por eso muchas veces hemos mencionado que el título está relacionado con el tema del texto. Tenemos aquí el título Los Negritos de Huánuco y al leer los enunciados, recuerda ir aplicando algo que siempre también hemos mencionado y que debes tomar en cuenta, que se llama la referencia. Al leer el enunciado número 1 dice: a partir del decreto promulgado por Ramón Castilla a favor de la libertad de los esclavos, las cofradías salieron a visitar los nacimientos de los hogares de la población acaudalada. Recuerda que cofradía es sinónimo de hermandad, o sea, un grupo de personas que se reúnen para un determinado fin social, religioso, etc. Cofrade se le llama a la persona que forma parte de una cofradía, ¿ya? A ver, te decía esto hace un momento, ¿por qué? Porque al leer, te mencionaba lo de la referencia, porque al leer el enunciado número 2 dice: en recompensa, los dueños de dichos nacimientos, cuando menciona dichos nacimientos, esto está haciendo referencia, dichos, o sea, los nacimientos mencionados, está haciendo referencia a los nacimientos de los hogares de la población acaudalada, o sea, de la población rica, millonaria. Acaudalada quiere decir que tiene mucho caudal, y caudal es sinónimo de riqueza. Cuando encuentres este tipo de enunciados, uno relacionado con el otro, entonces ya es obvio, tú tienes que tomar en cuenta que entre ellas hay una relación de secuencia. Dichos nacimientos se refiere a esto que está acá, pues, ¿no? De modo que en la oración número 2, sabes que tiene que continuar a la oración número 1, porque dichos nacimientos se está refiriendo a estos nacimientos que se ha mencionado en el enunciado número 1. Dice: años después los negros fueron extinguiéndose, siendo reemplazados por los blancos y mestizos. Años después de qué, todavía no lo sabemos. Pero en el enunciado número 4 dice: en la época colonial los hacendados otorgaban permiso a los esclavos desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, tiempo que aprovechaban para festejar la Navidad. Fíjate bien que acá tenemos una referencia cronológica, o si quieres llamarla también temporal, época colonial, y en el enunciado número 1 tenemos también otra referencia cronológica, en este caso con respecto a Ramón Castilla, uno de los presidentes que hemos tenido en nuestra época republicana. Quiere decir que este enunciado 4, por secuencia temporal, tiene que estar antes que el enunciado 1. ¿Ve? Ahora, al leer el enunciado 5 dice: ante esta situación y para preservar la danza, preservar quiere decir conservar, guardar, ¿está bien? Los blancos y mestizos utilizaron máscaras de color negro. Los blancos y mestizos utilizaron máscaras. ¿De qué situación estamos hablando acá cuando dice ante esta situación? Tenemos que buscar una referencia a
a esto que se menciona acá cuando dice ante esta situación. Pero fíjate bien que dentro de todos los enunciados, el que tiene una referencia cronológica más antigua es el enunciado 4, de modo que nosotros sabemos que tenemos que empezar el desarrollo de nuestro ejercicio por este enunciado 4. Y al observar las alternativas ocurre que solamente encontramos una alternativa, la E, que empieza con 4. De modo que para ganar tiempo tú vas a decir, esta tiene que ser la respuesta, pero tienes que verificar, ¿ok? Tienes que verificar el desarrollo. Y vamos a ver qué ocurre. Dice que entonces, en la época colonial los hacendados otorgaban permiso a los esclavos desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, tiempo que aprovechaban, o sea, los esclavos, para festejar la Navidad. ¿Por qué sigue la 1? A partir del decreto promulgado por Ramón Castilla a favor de la libertad de los esclavos, las cofradías salieron a visitar los nacimientos de los hogares de la población acaudalada. Entonces ya nos hemos trasladado en el tiempo, estamos en la época republicana. Ya sabíamos que cuando dice los dueños de dicho nacimiento estaba haciendo referencia a la oración 1. ¿Y qué pasa cuando leemos la oración 3? Dice que años después los negros fueron extinguiéndose, o sea, fueron desapareciendo y por lo tanto fueron reemplazados por los blancos y mestizos. Pero como el color del blanco y el color del mestizo se diferencian mucho del color del negro, es por eso que ante esta situación, ¿ante qué situación? Ante la situación de haber sido reemplazados por los blancos y mestizos, ante esta situación de que los blancos tenían que reemplazar a los negros, al igual que los mestizos tenían que reemplazarlos, entonces tenían que usar máscaras de color negro. De modo que hemos verificado que nuestra respuesta es la alternativa E. Y ahora vamos a pasar al ejercicio número 2 de precisión léxica. Tenemos un enunciado que dice, como consecuencia de la huelga de los docentes de educación básica regular, la ministra de Educación fue censurada por la oposición en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿qué significa el término resaltado? O sea, la palabra censurada. Y recuerda que la palabra censura es una palabra que puede significar crítica, pero también puede significar prohibición. De modo que, por ejemplo, el Poder Judicial, voy a ponerte un ejemplo de actualidad, el Poder Judicial ha determinado que el personaje llamado la paisana Jacinta ya no deba salir ni siquiera en las redes sociales de su creador Jorge Benavides. No sé si tú sabes, pero hace unos meses el Poder Judicial señaló que ese programa ya no debe emitirse por canal de televisión. Y ahora ha señalado que tampoco debe hacerlo por las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos en ese caso? Que ese programa ha sido censurado, o sea, ha sido prohibido de difundirse, ¿te das cuenta? Entonces allí decimos que censura es prohibición, pero también a veces decimos, por ejemplo, se va a difundir una determinada película, tiene que pasar por la censura. ¿Qué significa que tiene que pasar por la censura? Tiene que pasar por la observación y la crítica de personas que están a cargo de realizar este análisis, de analizar las obras y determinar si esas pueden ser vistas o no vistas, o por qué, a partir de qué edad pueden ver esas películas. Entonces, censura es también crítica, pero en este caso fue censurada,
Solamente tendría dos posibilidades de solución, o que fue censurada o que fue prohibida. Pero al leer las alternativas solamente encontramos la palabra criticada y por supuesto que esa es nuestra respuesta para el ejercicio número 2. La ministra fue censurada, o sea, fue criticada. Recuerda que ovacionar significa expresar tu aprobación hacia algo mediante bullicio, ¿no? Por ejemplo, el mejor jugador de la cancha que faltando 2 minutos para que termine el encuentro, abandona el campo y la gente lo ovaciona, ¿no? Lo aplaude, se pone de pie, grita, bravo, etcétera, ¿ve? Entonces, eso quiere decir ovacionar. Cuando dice que la ministra fue burlada, bueno, creo que lo entendemos inmediatamente en el sentido de que sufrió burla, ¿no? La gente se mofó de ella. Te aclaro porque también fue burlada puede usarse en el sentido de que alguien la engañó y después la abandonó como mujer. Entonces la han burlado, también decimos en ese contexto, ¿ya? Por eso es que existe esa famosa obra que se llama El burlador de Sevilla, que es del siglo de los años 1600 en la literatura española, El burlador de Sevilla. ¿Por qué el personaje se llama así? Porque engañaba a las mujeres. Muy bien, pasamos al ejercicio número 3. Dice, la periodista informó que los vecinos de Santa María del Valle fueron amedrentados por los delincuentes, motivo por el cual solicitó el apoyo de un resguardo policial. La pregunta es, ¿qué quiso decir la periodista cuando expresó amedrentados? Muy bien. Si somos ciudadanos que de pronto transitábamos por la calle y un delincuente se nos acerca con arma en mano y nos pide que le entreguemos todas nuestras pertenencias, ¿qué sentimos? Sentimos miedo, pues, o pánico, si es que es un miedo extremo. Entonces, en esos casos decimos que el ladrón me amedrentó con un arma y tuve que entregarle todo lo que yo tenía. O sea que me infundió miedo. Amedrentar significa eso, intimidar, infundir miedo. Obviamente un delincuente va siempre a amedrentar a su víctima, ¿ve? Con un arma, amenazándole de una u otra manera con hacerle daño. De modo que, ¿qué cosa quiso decir la periodista? No me gusta esa expresión, ¿qué quiso decir? No, debe decir, ¿qué dijo? ¿No? ¿Con qué otro término puede reemplazarse? No, que qué quiso decir, porque ya está diciendo, no es que qué quiere decir. Muy bien, entonces, ¿qué dijo la periodista? Que los vecinos fueron atemorizados, es decir, los asustaron. Ajá. En el habla popular, seguramente tú no sabes porque no sales mucho a la calle, ¿no? Pero en el habla popular la gente dice así, ¿no? Lo trabajaron a la sustancia, dice, ¿no? O sea que le provocaron un susto, ¿eh? Entonces, un poquito para que sepas nomás, por ahí no intenten engañarte de ingenuo, ¿ya? Ya sabes qué significa eso, ¿ya? En el habla, obviamente, en el habla, el lenguaje estándar, culto, tenemos que usar estas palabras. Fueron amedrentados, fueron intimidados. En el habla popular es así como te dije, ¿ya? Términos excluidos. Tenemos el ejercicio número 4, que está encabezado por la palabra cine. Cine. A ver, al leer las alternativas, no hay sinónimos, no hay antónimos, pero sí, ¿qué es lo que podemos observar? Lo que podemos observar es que hay varias palabras que están dentro del campo semántico de cine.
Por ejemplo, el camarógrafo es la persona que se encarga de llevar la cámara, pues no para las filmaciones. ¿Quiénes más participan dentro de este trabajo cinematográfico? El director es como su nombre lo dice, es el que dirige. El guionista, que es el que escribe el texto que se va a ejecutar dentro de la obra, el productor, que es la persona que pone el dinero, pero el domador obviamente sabes que no está dentro del campo semántico de cine. Esto corresponde al campo semántico del circo. Muy bien, veamos el ejercicio número 5, ilegal. Ajá. Obviamente ilegal, por llevar el prefijo i, que significa negación, expresa negación. Ilegal es lo que no es legal. Al observar nuestras alternativas, encontramos dos palabras sinónimas: ilegítimo e indebido. Y al leer las otras alternativas, prohibido, lícito e infracción, encontramos también palabras que están dentro de ese campo semántico. O sea, prohibido es algo ilegal. Se prohíbe algo que no está permitido, algo que es ilegal. Una infracción es un quebrantamiento de una norma, es romper una regla. De modo que, aún no siendo sinónimo, aunque no sea sinónimo de ilegal, a ver, prohibido, ilegítimo, indebido son sinónimos de ilegal. La palabra infracción no es sinónimo, pero está dentro de este campo semántico de lo referido a lo ilegal. Por lo tanto, la palabra lícito, que es sinónimo de legal, es el antónimo de todas ellas, y esa es nuestra respuesta. Ese es el término excluido, ya que todo lo demás están dentro de la sinonimia o dentro del campo semántico. Ejercicio de conectores lógicos. A ver, dice la advertencia de un posible terremoto, la población permanece en sus hogares, tomar las precauciones del caso. A ver, acá observamos que hay una oposición de ideas, ¿no? Porque habla de posible terremoto. Posible terremoto. A ver. Pero más adelante menciona que la población permanece en sus hogares. Algo que resulta contrario a la lógica, porque si hay un posible terremoto, la probabilidad de un terremoto, tendríamos que buscar espacios libres. Si es que no tenemos la seguridad en casa, tendríamos que buscar un espacio libre donde guarecernos, protegernos, estar a salvo. Entonces aquí tenemos una oposición de ideas, lo cual nos indica que necesitamos un conector adversativo. Conectores adversativos solo son a pesar de y pese a, nada más. Otros tipos de conectores adversativos son pero, no obstante, sin embargo, pero acá tenemos estos dos. Si leemos la B, pese a la advertencia de un posible terremoto, la población permanece en sus hogares sin tomar las precauciones del caso, observamos que aquí se encuentra nuestra respuesta. Estamos oponiendo dos ideas y estamos señalando que la población no toma las precauciones del caso, sin tomar las precauciones del caso. Ejercicio número 6, respuesta B de bueno. En el ejercicio 7 ocurre algo similar a lo que veíamos en el ejercicio número 6. ¿Por qué algo similar? Porque, como puedes observar, ¿qué es lo que tenemos aquí?
lo que estamos viendo es también una oposición de ideas, porque acá dice llegó sonriendo y debajo dice su felicidad no duró mucho. Entonces tenemos un aspecto positivo y luego un aspecto negativo. Si vamos a unir esas dos ideas que son contrarias, opuestas, obviamente acá requerimos un conector adversativo como fue en el caso anterior. ¿Y qué conector adversativo tenemos? Solamente el conector pero. El pobre hombre llegó sonriendo, pero su felicidad no duró mucho. Estamos, ¿qué cosa? Estamos oponiendo ideas y para eso sirve este conector. Muy bien, en cuanto a panemiología, interpretación de refranes, nuestro ejercicio número 8 dice: ante las intensas lluvias, don Jesús dijo a su familia que no habría buena cosecha. Por lo tanto, hay que guardar pan para mayo, concluyó. Y la pregunta es, ¿a qué se refirió el padre con la paremia? Hay que guardar pan para mayo. En sentido literal, sería que, bueno, tengo muchos panes, hoy día consumo 10, pero como va a haber problemas, mejor consumo 5, voy a guardar 5, voy a almacenar. Podríamos pensar eso en sentido literal, pero ya tú sabes que los refranes no tienen una interpretación literal, no aplicamos el sentido denotado del lenguaje, sino que aplicamos el sentido connotado, o sea, el sentido figurado, aplicamos la connotación. De modo que cuando usamos este refrán, hay que guardar pan para mayo, nos estamos refiriendo a que debemos prevenir. Y si hoy estamos en un momento óptimo, favorable, debemos prever que puede haber alguna circunstancia adversa y ante ello debemos estar preparados, precavidos, prevenidos para no vernos sorprendidos. De modo que ese refrán lo usamos siempre cuando queremos hablar de prevención. Muchos de nosotros en este año que ya está terminando hemos aprendido con estos golpes de la vida que debemos guardar pan para mayo. ¿Qué significa? Significa precisamente que debemos prevenir. Muchos, suele tener algún dinero que a veces no lo usamos adecuadamente, lo gastamos sin pensar que podemos necesitarlo después, ¿ve? Entonces este refrán hoy se vuelve más que nunca muy útil para todos nosotros. Hay que guardar pan para mayo. Ejercicio número 9, series verbales. Aquí, como ya te he explicado anteriormente, aquí no tenemos que razonar nada de verbal, sino recordar nuestros conocimientos, en este caso de geografía. Y ya tú sabes, Perú, país, capital Lima, Bolivia, país, y por lo tanto capital La Paz. Tienes que conocer simplemente, esto es cultura general. Recuerda que Quito es la capital de Ecuador, Bogotá la capital de Colombia, Buenos Aires capital de Argentina y Santiago la capital de Chile. En el ejercicio número 10 tenemos dos palabras que son sinónimas entre sí, luchar, pelear, y por lo tanto debemos inmediatamente entender que el término que falta debe ser también un sinónimo. Y el único sinónimo que encontramos aquí es la palabra combatir. Luchar, pelear, combatir, enfrentar. Entonces nuestra respuesta es la A. No hay ninguna otra que nos pueda confundir acá. En cuanto al ejercicio número 11 de oraciones eliminadas, tenemos que leer detenidamente todas las
los enunciados que tenemos aquí. El primero dice, las palabras paroxítonas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, o sea, lo que llamamos las palabras graves, graves o llanas. En la acentuación general, las palabras polisílabas deben someterse a las reglas generales. Voy a leer y después te voy a hacer alguna explicación sobre todo esto, ¿ya? Dice, la 3. Las palabras oxítonas son aquellas donde el acento recae en la última sílaba, o sea, estamos hablando de las palabras agudas. Los signos sirven para marcar las pausas y para dar inflexión a la voz. ¿A qué se refiere cuando dice para darle inflexión a la voz? Que la voz a veces sube, a veces baja, y esas inflexiones están dadas por el uso de los signos, como dice acá. ¿Qué signos? Los signos de puntuación, si es que tenemos que ser precisos. En el enunciado 5 leemos, las palabras proparoxítonas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Es decir, estamos hablando de las palabras esdrújulas. Entonces, haciendo una síntesis de todo lo que hemos leído, ¿qué es lo que observamos? Esto está bastante sencillo. Yo sé que tú ya has advertido cuál es la respuesta. Que las oraciones 1, 2, 3 y 5 están hablando de la acentuación general y los tipos de palabras según el acento. Las palabras agudas, graves o llanas, que también se llaman oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ¿ven? Y el enunciado número 4 escapa de este tema, que es la acentuación y las palabras según el acento, y está hablando de los signos ortográficos. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser la alternativa B, ya que esta oración no tiene nada que ver con el tema. Quería explicarte acá eso de las palabras polisílabas deben someterse a las reglas generales. Recuerda que cuando se toca el tema de acentuación en lenguaje, hablamos de acentuación general y acentuación especial. ¿Por qué hablamos de acentuación general? Porque es la norma que rige para la mayoría de las palabras. ¿Y por qué hablamos de acentuación especial? Su mismo nombre lo dice, pues, ¿no? Vamos a aplicar esa acentuación solo para casos especiales, para determinadas situaciones, entre las cuales están la acentuación diacrítica, la acentuación enfática, la acentuación disolvente, que sirve para separar el diptongo, mejor dicho, que sirve para señalar que hay hiato, dicho de otra manera, ¿ok? Ya, entonces muy bien, esto recuerda repasar siempre en tu clase de lenguaje. En cuanto al ejercicio número 12, que también es de oraciones eliminadas, al leer nuestros enunciados, 1, ¿qué es la motivación? Etimológicamente proviene del vocablo motivo. Y acá viene su definición, es la fuerza que mueve o tiene eficacia o virtud para mover a las personas. Actualmente se entiende como el conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las acciones de una persona. Los factores intrínsecos, o sea, los internos, son de mayor relevancia, o sea, importancia en la motivación, ya que muchos individuos también alcanzan el éxito. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en las oraciones 1, 2, 3 y 4, el tema es la motivación, pero la oración número 5 ya no habla de la motivación, está hablando de otro tema, las influencias de la familia o del grupo social en relación a nuestro comportamiento. De modo que el enunciado 5 tiene que ser eliminado y nuestra respuesta nos da la alternativa A. En etimología, acá, fíjate bien, no tenemos etimología ni latina ni griega, ¿no? Nos presentan una palabra que es muy común para nosotros, que usamos, ¿no? La usamos y decimos sándwich.
Bueno, pues tú sabes que esa palabra proviene de una palabrita que es sandwich, así se escribe, se pronuncia sandwich, y esta es una palabra que proviene del inglés, por lo tanto, proviene de la lengua inglesa. ¿Qué significa? Significa emparedado. ¿Y qué significa emparedado? O sea, un pan, una comida donde en el medio de dos pedazos se coloca, ¿no?, la comida, la esencial, en este caso la carne, las verduras, eso, Entonces, el emparedado se llama así porque emparedar viene de pared. Entonces, emparedar es poner algo entre dos paredes. A eso se refiere esta palabrita sándwich. Recuerda que aquí vamos a hacerle una breve anotación, que cuando una palabra proviene del inglés, se le llama anglicismo. ¿Por qué se le llama así? Porque antiguamente en Inglaterra un pueblo originario de esa zona fueron los anglos y por eso anglicismo se usa en referencia a los anglos. Si hubiese sido originaria de la lengua francesa, sería un galicismo. Ya que antiguamente la zona de Francia era conocida con el nombre de Galia y los habitantes de Galia eran los galos y por eso galicismo se refiere a la lengua francesa. Si hubiese sido de la lengua quechua sería un quechuismo, pues, quechuismo. Si hubiese sido de la lengua alemana sería un germanismo. Por la palabra Germania, que se refiere a Alemania, es su nombre antiguo, Germania. Muy bien, ahora pasamos al ejercicio número 15. Escoge la alternativa que no guarda relación etimológica con el resto. Mira, acá hay algo clave, hay algo esencial que debes tomar en cuenta. Acá dice relación etimológica. Relación etimológica. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque podríamos pensar lo siguiente, que biología, anatomía, fisiología y psicología son ciencias relacionadas con el ser humano. Y la paleontología habla de el estudio de los restos, de los fósiles. Y puede ser de animales, puede ser de seres humanos. Entonces, si razonamos de esa manera, que la biología, la fisiología, la psicología y la anatomía están relacionadas con el ser humano, entonces la respuesta te va a salir la E. Pero ahora vamos a prestar atención a esto, dice, relación etimológica. ¿A qué se refiere? Que si yo menciono la palabra aristocracia y a su lado menciono la palabra gerontocracia, esas dos palabras coinciden en que llevan la raíz cracia. Gerontocracia, gobierno de los ancianos. Aristocracia, gobierno de los elegidos. ¿En qué coinciden? En que son tipos de gobierno. ¿Ve? Entonces tienen una relación etimológica porque estamos hablando de tipos de gobierno. Y eso es lo que ocurre en este ejercicio número 14. Las palabras fisiología, estudio de, psicología, estudio de, biología, estudio de, paleontología, estudio de, todas estas palabras tienen entre sí una relación etimológica porque tienen una misma raíz que se refiere a estudio de algo. En cambio,
anatomía no lleva esta misma, no tiene esta misma relación, y por eso es que la respuesta te sale la C. Si nos concentramos bien en lo que dice relación etimológica. En cuanto a analogías, tenemos nuestro ejercicio número 15 que dice golpe hematoma. Golpe hematoma. La hematoma es la marca del golpe, que puede ponerse rojo, puede ponerse morado, puede ponerse verde. Y acá tenemos una relación de causa a efecto. ¿Y dónde tenemos relación de causa-efecto? La infección produce la fiebre, el golpe produce la hematoma, la infección produce la fiebre. ¿El termómetro produce la temperatura? No. ¿La lluvia produce el pluviómetro? No. ¿Qué es el pluviómetro? El aparato que mide la cantidad de lluvia caída en una determinada región. ¿Ve? ¿El dolor produce el analgésico? No. ¿Qué cosa es un analgésico? Su mismo nombre lo dice. Analgésico. Algia quiere decir dolor. An es un prefijo de negación. O sea, etimológicamente significa sin dolor. Un analgésico es una sustancia que calma, atenúa, hace desaparecer el dolor. Pero no hay relación de causa-efecto, y tampoco lo hay en accidente de tránsito. De modo que nuestra respuesta correcta para el ejercicio número 15 es la alternativa A. Relación de causa-efecto, golpe hematoma, y de igual modo en infección, fiebre. No hay ninguna otra. En el ejercicio número 16, futbolista, balón, tenemos que el futbolista es una persona y el balón es el objeto que usa para desempeñarse, para desenvolverse. Si nos guiamos por eso, que el futbolista es una persona, solamente tenemos dos posibilidades de respuestas: la alternativa A, peluquero, y la alternativa D, topógrafo, porque serrucho, libro y computadora no son personas. Descartadas entonces la B, la C y la E. Ahora, si el futbolista usa el balón, el peluquero usa el corte no es un objeto, ¿no es cierto? Y descartada la alternativa A, te queda tu respuesta de dedado. ¿Qué cosa es el teodolito o ese aparato que usa el topógrafo para medir terrenos? ¿Quién es el topógrafo? El especialista en medir terrenos, ¿ve? Entonces, por eso tu respuesta te va a dar la alternativa de dedado. Y ahora tenemos un texto bien bonito, breve, pero que va a permitir recordar lo siguiente. Mira, este texto número 1 dice: los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos porque creían que necesitarían sus cuerpos en el futuro. Recuerda que embalsamar significa, en una primera sección es colocarle bálsamo a los cadáveres, y el bálsamo es una sustancia olorosa. Pero también embalsamar quiere decir echarle productos a un cadáver para evitar su descomposición, su putrefacción. ¿Y de quién nos está hablando acá? De los antiguos egipcios. Dice que embalsamaban a sus muertos, o sea, no querían que sus cuerpos sufran putrefacción. Los hombres preincaicos también enterraban a sus muertos con muchos utensilios dentro de un fardo funerario. Y los incas sepultaban a sus difuntos con armas de guerra y otros objetos porque lo necesitarían en el más allá. La esperanza de seguir viviendo después de la muerte es bastante generalizada en el mundo. Te decía que este texto es bonito, ¿por qué? Porque este es un texto, lo voy a anotar acá ya, que por
la posición de su idea principal es un texto que se llama texto sintético. ¿Por qué? Un texto analítico, recuerda, es aquel que empieza con la idea principal y a partir de allí se va desarrollando. En el caso del texto de estructura sintética, el texto sintético, ocurre lo contrario. Y eso es lo que está pasando en este ejercicio. El autor empieza hablando de los egipcios. Luego habla de los hombres preincaicos. Y luego habla de los incas. Y en todos ellos, el autor hace referencia a que en la relación que tenían con sus muertos, unos lo embalsamaban, otros lo enterraban con sus utensilios y otros lo sepultaban con sus armas de guerra. ¿Por qué el autor nos está hablando de esta manera? Porque al final nos va a plantear la idea principal que es que la esperanza de seguir viviendo después de la muerte es bastante generalizada en el mundo. Mira, nos ha planteado primero los ejemplos para luego llegar a la conclusión. Podríamos haber planteado esto al inicio y luego llegar a la conclusión, pero en este caso el autor lo ha hecho de esta manera porque ha preferido usar la estructura sintética. Entonces, ya que tenemos esto, que es la idea principal, ahora nos vamos a concentrar en la pregunta. Fíjate bien que acá el autor no usa el término la idea principal. ¿Por qué usa la expresión tesis? Dice, la tesis del autor es, y acá tienes que entender lo siguiente, que la tesis es la posición del autor acerca de un determinado tema. ¿Cuál es el tema? El tema acá es el entierro de los cadáveres. ¿Y cuál es la posición del autor cuando nos pone el ejemplo de los antiguos egipcios, de los preincaicos y de los incas? La posición es esta, ¿ve? Como pensaban que después de la muerte todavía hay vida, entonces los enterraban de esa manera. ¿Por qué? Porque la esperanza de seguir viviendo es bastante generalizada en el mundo. Y por eso nos está poniendo estos ejemplos de culturas. Al leer nuestras alternativas, solamente mira, ve, ¿no? Acá dice los egipcios tenían esperanza. ¿Esperanza de qué? No aclara. Luego dice, embalsamaban a sus cadáveres de niños. Esta información no está dentro del texto, por lo tanto, esto queda descartado. La esperanza es lo último que se pierde en el ser humano. ¿La esperanza de qué? Acá está hablando de la esperanza de seguir viviendo. ¿Ve? La vida no continúa después de la muerte. Esto es contrario a lo que dice el texto. La humanidad siempre ha pensado en el futuro de su existencia. Y aquí es justo donde tenemos la respuesta de nuestro ejercicio número 17, porque esa idea es la que está expresada acá, solo que dicho con otras palabras, ¿ve? Y ahora nos concentramos en el ejercicio número 18. La idea que más reforzaría la tesis del autor es, si la tesis del autor es esta, la esperanza de seguir viviendo después de la muerte es bastante generalizada en el mundo, dicha con otras palabras, la humanidad siempre ha pensado en el futuro de su existencia, ¿de qué manera apoyaríamos esta posición del autor? ¿De qué manera la apoyaríamos? A ver, si yo digo, cuando la persona vive, el cuerpo va envejeciendo y el alma va rejuveneciendo, ¿tiene algo que ver con lo que hemos desarrollado aquí, que el autor ha desarrollado? No. Mientras el cuerpo cambia constantemente, el alma
ha sobrevivido a estos cambios. Acá vemos algo que sí tiene relación, porque los muertos ya, su cuerpo va a desaparecer, pero dice, van a necesitar otras cosas en su vida futura. Y por lo tanto, la idea es esa, que mientras el cuerpo cambia constantemente, el alma ha sobrevivido a estos cambios. Entonces nosotros estaríamos apoyando esta idea. Su alma hay que conservarla, hay que ayudarle a seguir en su vida futura. ¿Qué pasaría con la C? La reencarnación, bueno, el texto no está hablando de reencarnación, y mucho menos de los animales. El gusano no serviría para poder afirmar esto que tenemos acá de ninguna manera. Por lo tanto, en nuestro ejercicio número 18, nuestra respuesta es la alternativa B. Y ahora nos toca analizar el texto número 2, correspondiente todavía al examen 2018-1. Y vamos a leer este texto cuyo contexto se encuentra en aquel famoso censo del año 2017, que tuvo una serie de errores, ¿no? Probablemente no recuerdes porque, claro, 3 años menos tenías 13, 14 años o hasta mejor 12 y no le prestabas mucha atención a esos detalles. Bueno, el texto dice así: los números. No se puede vivir con o sin ellos. Aníbal Sánchez Aguilar es de los segundos, o sea, de los que no puede vivir sin los números. Un fan. Sentado en la sala de conferencias del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, no oculta su entusiasmo por el tamaño de data, por el tamaño de información que se le viene tras el 22 de octubre, jornada en la que se ejecutarán los censos nacionales 2017, el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. No es para menos, o sea, no es para menos su entusiasmo, ¿ve? Está muy entusiasmado y ese entusiasmo no es para menos. Para el jefe de la entidad, así como para quienes trabajan en esa sede de Jesús María, la próxima es indiscutiblemente la madre de todas las encuestas. La más grande, la más completa, la más importante. Es la foto actualizada del Perú, bien entrado en el siglo XXI, de la que se derivan decisiones. Cada día. Por eso, todos allí están además con chamba hasta las narices y con algo de retraso. Necesitan 600.000 voluntarios que puedan censar. De todo el proceso que está en marcha, sin embargo, algo debe decirse primero. Hay interesantes novedades este año con las preguntas que se formularán en cada hogar del país. Este signo, que incluye 3 puntos entre paréntesis, significa que el texto prosigue, pero se ha recortado. No olvides eso. Muy bien, chicos, esta lectura entonces nos plantea el tema del Censo Nacional del año 2017 y tenemos 2 preguntitas que son de deducción, ambas. En el primer caso, la pregunta número 19 es para inferir el significado de la expresión la madre de todas las encuestas. Ya tú sabes que inferir consiste en encontrar algo que no está dicho expresamente dentro del texto, pero que se puede sobreentender. Podemos usar la palabra deducir, inferir, colegir, pero todas se refieren a lo mismo. Cuando nos piden que hagamos una inferencia y hallemos el significado, dice infiere el significado de la expresión la madre de todas las encuestas, entonces tenemos que en primer lugar remitirnos a la lectura, porque en la lectura acá dice que la próxima es la madre de todas las encuestas, o sea, la próxima encuesta, el censo,
es la madre de todas las encuestas, dice la lectura. Fíjate bien que a continuación dice la más grande, la más completa, la más importante. ¿Por qué estoy subrayando hasta allí? Porque cuando afirmó que es la madre de todas las encuestas y luego agrega esta información, es porque está aclarando qué entiende él cuando menciona que es la madre de todas las encuestas. Entonces, así hay que leer esta parte para entender que, por lo tanto, la madre de todas las encuestas para él es esta, que es la más grande de todas, la más completa y a la vez la más importante, ¿ve? Por eso él la llama la madre de todas las encuestas. En el habla popular tenemos una expresión que dice la madre del cordero. ¿Cuál es la madre del cordero? Cuando se presenta, se suscita un problema, un inconveniente, y dice, vamos a la madre del cordero. El habla popular se expresa así. En el habla súper estándar, en el nivel culto, tendríamos que decir cuál es el meollo del asunto, cuál es el kit del asunto, o sea, cuál es la parte más importante, ¿ve? De esto que hemos subrayado acá, entonces nosotros podemos entender, deducir a qué se refiere el autor. Se refiere a que será el censo peruano para todo el siglo XXI, en ningún momento, ¿no?, menciona eso. Fíjate bien, la más grande, la más completa, la más importante. Por eso que puedes observar que tu respuesta está en la alternativa C, porque allí dice precisamente eso, que el censo será el proceso de mayor trascendencia, o sea, de mayor importancia, cuando acá dice la más importante, ¿ve? Brindará información de primera mano para el Estado. Eso es algo que ya sí lo tenemos que deducir a mayor profundidad todavía, ¿ve? Porque por acá, profesor, acá no dice nada de que va a ser de primera mano, pero es que la encuesta que nos brinda las respuestas directas de los ciudadanos, de los pobladores, es una información precisamente que se llama de primera mano. ¿Y por qué dice que demandará mucha inversión? Porque dice que es la más grande, pues. ¿Te das cuenta? Por eso es que llegas a la conclusión de que la madre de todas las encuestas se refiere a esto de acá. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un proceso de inferencia, de deducción. En cuanto a la pregunta número 20, se deduce del texto anterior. Ahora ya no nos están brindando una frase que debemos interpretarla de acuerdo al contexto, inferir su significado. No. Acá nos brindan 5 alternativas y al leerlas encontramos. La alternativa A dice, conoceremos la fotografía del Perú al instante y en tiempo real. A ver, ¿de dónde podríamos decir que conoceremos la fotografía del Perú al instante y en tiempo real? Vamos a ver, ¿ya? La B, bueno, el censo servirá para implementar mejores políticas públicas en beneficio de la población. Las personas responderán solo las preguntas cerradas y no las abiertas. Fíjate bien que esta alternativa la descartamos de antemano porque acá en ningún momento se menciona este aspecto de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y no podemos deducir nada sobre la base de lo que está dicho. Tampoco podemos, por lo tanto, elucubrar, imaginar, pensar. No se ha mencionado nada, descartada la C. Los censos son muy buenos y útiles solo para el sector de educación. El texto no menciona eso, dice que va a servir en general. Es la foto actualizada del Perú bien entrado en el siglo XXI. ¿Ve? La alternativa E dice, las personas solo darán respuestas cerradas al empadronador que los visitará el 22 de octubre del 2017. Esto nuevamente hace referencia a la C que habíamos descartado hace un momento y que acá también debemos descartar porque en ningún momento menciona preguntas o respuestas cerradas. Tenemos
la alternativa A y la alternativa B. Solamente ambas nos quedan para poder llegar a una respuesta correcta. Mira, ve, vamos a leer esta partecita que es la continuación de lo que hace un momento hemos subrayado y decíamos. Cuando el autor menciona que es la madre de todas las encuestas, la más grande, la más completa, la más importante, nos dice que es la foto actualizada del Perú y nos dice, a ver, vamos a subrayar esta parte, es la foto actualizada del Perú, de la que se derivan decisiones cada día. Y fíjate bien cómo luego dice, por eso todos allí están además con chamba hasta las narices. ¿Por qué menciona ese aspecto? Porque lo está relacionando con el hecho de que esto tiene trascendencia, importancia. ¿Y por qué tiene trascendencia? Porque dice que de esta foto, que en realidad está en sentido figurado, de esta foto dice que se van a derivar decisiones. ¿Qué entiende cuando dice que se van a derivar decisiones? Y que por eso todos están con chamba hasta las narices. Porque esas decisiones tienen que ver con lo que el gobierno, el Estado, va a ejecutar a partir del censo. Un censo se realiza precisamente con esa intención de saber cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los débiles, qué debemos hacer para reforzar, qué debemos hacer para tal o cual cosa. De modo que, mira, ve, de esto que hemos subrayado aquí en el texto, llegamos a la inferencia de que este censo servirá para implementar mejores políticas públicas. ¿Qué cosas son las políticas públicas? Son los lineamientos que el Estado, que el gobierno debe ejecutar en la sociedad, en este caso para beneficio, en beneficio de la población, ¿ve? Y aquí es de donde estamos deduciendo que la respuesta nos sale la B de bueno. Siempre hay que basarnos en el texto, ¿ve? Y por eso que estamos explicando que la respuesta te sale la B de bueno. Nos alistamos para ver el solucionario del 2018-2. Y vamos a empezar por el texto. Tenemos al inicio de este examen el texto número 1, que es un texto de carácter científico que nos explica acerca del movimiento de las aguas. Vamos a leerlo y dice así: las grandes masas de agua que forman los océanos, lagos y ríos de las zonas frías se congelan solo superficialmente, permitiendo de esta manera el desarrollo normal de la vida acuática. Esta propiedad especial del agua hace posible la pesca en los lagos. A medida que la temperatura disminuye, el agua que está cerca de la superficie aumenta su densidad. Así, el agua más fría baja al fondo, mientras que el agua caliente, que es menos densa, sube a la superficie. Este movimiento normal de las masas del agua continúa hasta que la temperatura global llegue a los 4 grados centígrados. Al disminuir aún más la temperatura, el agua de la superficie comienza a congelarse. La capa de hielo formada no se sumerge porque es menos densa que el agua y se comporta como un aislante térmico para el agua que queda al fondo. Muy bien, ¿de qué está tratando este texto? ¿De qué trata? Del movimiento de las aguas, ¿ok? Cuando se produce una temperatura baja y se congela superficialmente y mientras que el fondo conserva su temperatura. Tenemos la primera pregunta, que es una pregunta de inferencia, que dice: del texto podemos inferir, a ver, ¿qué podemos inferir? A ver, si leemos todas las alternativas, vamos a ver cuáles son las que podemos ir descartando y luego vamos a concentrarnos en aquellas que requieren un poco más de atención. Dice: la dinámica del agua depende de la temperatura ambiental.
Las aguas de las zonas cálidas se comportan como comunicantes. Obviamente acá tenemos una información que es completamente ajena a lo que hemos leído. De modo que esta alternativa B tenemos que descartarla en un primer análisis y pasamos a la C. El agua caliente tiene alta densidad. A ver, acá dice el agua caliente es menos densa, entonces esta, que sería una supuesta inferencia, contradice lo que está diciendo el texto, por lo tanto descartamos la alternativa C. Tenemos la alternativa de el hielo se sumerge porque es más denso que el agua. A ver, cuando leemos por acá dice, acá dice que, a ver, el agua más fría baja al fondo, mientras que el agua caliente, que es menos densa, sube a la superficie. Entonces, acá el que es menos denso es el agua, el que es más denso es el hielo y por eso se hunde, dice, ¿no? Entonces esto también sería falso. El agua congela a 4 grados centígrados. Estamos viendo que acá dice que al disminuir aún más la temperatura, el agua de la superficie comienza a congelarse. Entonces esto también es erróneo. Descartamos estas alternativas y, bueno, obviamente nos hemos quedado únicamente con la alternativa A. Pero además vamos a ver por qué esta es la respuesta correcta. Porque precisamente el texto nos está informando acerca de qué es lo que ocurre cuando la temperatura disminuye, entonces se congela superficialmente y las aguas que están en el fondo van a subir, mientras que el agua congelada superficialmente está descendiendo, dice acá, ¿no es cierto? De modo que esta es la explicación para nuestra respuesta del ejercicio número 1, que es la alternativa A. Ahora, cuanto al ejercicio número 2, nos piden que marquemos la opción falsa. Entonces este es un ejercicio que requiere concentrarse nuevamente en la información que tenemos dentro del texto y si leemos cada una de las alternativas, la superficie congelada del agua tiene propiedades aislantes, eso es lo que vemos al final del texto, ¿no es cierto? Dice se comporta como un aislante térmico, de modo que esto es correcto. Y a nosotros nos están pidiendo la opción falsa. El movimiento de las aguas de las zonas frías permite el desarrollo de la economía pesquera. Esta no es estrictamente una información literal, pero es una información que se puede deducir, ya que dice al final del párrafo primero que esta propiedad que tiene el agua hace posible la pesca en los lagos. Y por lo tanto, si hace posible la pesca, entonces y lo ligamos ello a la economía, entonces permite el desarrollo de la economía, porque si no, no hubiese esa posibilidad de pescar y la pesca también colapsaría. De modo que la alternativa B es correcta. El límite de los movimientos normales del agua es de 4 grados centígrados, lo dice acá, porque al disminuir aún más, está diciendo que el agua se comienza a congelar. Ahora veamos la alternativa D. La vida en los océanos, lagos y ríos de la zona fría se repliega a la superficie cuando la temperatura desciende. La temperatura dice que ha congelado las aguas de la superficie. Eso sirve como un aislante. ¿Para qué? Para que la vida debajo de ella pueda continuar, pueda proseguir. De modo que esta alternativa estamos viendo que contradice la información que hemos leído. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta. Si seguimos leyendo la alternativa E, sin los mecanismos naturales que mueven el agua, sería imposible la vida en las zonas frías, es precisamente lo que hemos leído acá. Gracias a que superficialmente se congela, entonces lo que está debajo puede seguir subsistiendo. De modo que en nuestro ejercicio número 2 tenemos la respuesta letra D. Marca la alternativa incorrecta, el agua caliente es menos densa. Ello implica que, fíjate bien, ¿no? En el examen tienes que también trabajar la cuestión de la rapidez, el tiempo, que muchas veces es nuestro peor enemigo. Si tienes la alternativa B que dice pesa menos, y la alternativa E que dice es más ligera, entonces es la misma información. Pesar menos es lo mismo que decir que es más ligera. Fluye más rápido está relacionado con está más suelta, de modo que
por descarte, y si lees con detenimiento vas a llegar nuevamente a esa respuesta, la alternativa C del ejercicio número 3. Maneja eso de la rapidez también. Y en cuanto al ejercicio número 4, la frase aislante térmico que aparece al final del texto cuando dice que se comporta como un aislante térmico, ¿qué es lo que quiere decir? Que obviamente la temperatura fría va a quedar hacia la parte superior, pero las temperaturas más temperadas, las temperaturas más cálidas, las aguas más cálidas van a quedar debajo. De modo que el aislante térmico se entiende como un abrigo, algo que está protegiendo a la vida que está debajo de ese nivel de agua fría. Tenemos ahora un ejercicio de plan de redacción que tiene que ver con lo que en ese momento fue actualidad nacional, ¿no? Del año 2017, los hechos políticos que estremecieron, digámoslo así, nuestro país, y que fue motivo de una pregunta al año siguiente, el año 2018, y que tiene que ver con este título que dice Crisis en el gobierno peruano. Al leer los enunciados, vamos a encontrar hechos que probablemente tú hace 3 años no los hayas vivido con la intensidad que la vivió la población, porque bueno, tú tenías 12, 13, a más, no mucho, 14 años, ¿no? Y a lo mejor no lo viviste mucho. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en aquel entonces? Cuando leemos estos enunciados estamos ubicándonos en el contexto de lo que fue la pugna, es decir, el lío, el enfrentamiento entre el poder ejecutivo, el gobierno, y el poder legislativo, el Congreso. Un Congreso que quería vacar, derrocar, no podríamos decir porque no iba a ejercer la violencia, ¿ok? Quería vacar al presidente de aquel entonces, que era el señor Pedro Pablo Kuczynski. Todo empieza ¿cómo? Todo empieza con este problema, pues, de las pugnas entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. De modo que ya al mirar tus alternativas, la única alternativa que tiene la opción 4 como inicio de todo es precisamente la C, pero vamos a confirmarlo, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Dice, pugnas entre el poder ejecutivo y el legislativo. A consecuencia de esas pugnas se produce el primer anuncio de vacancia presidencial. El poder legislativo se empeña en vacar al presidente, anuncia su primer intento de vacarlo. Esto se agrava cuando el presidente decide indultar al expresidente Alberto Fujimori, que tú sabes se encuentra preso en una cárcel de Lima, y ese indulto, que está en el enunciado número 2, ocasiona que una gran parte de la población peruana se movilice en contra de esto, y a ello se agregó el hecho de que se descubre que bajo la mesa habían negociado, tú no me vacas y yo suelto a tu padre, en las negociaciones famosas con Genji Fujimori. Entonces eso ocasiona la renuncia del presidente Kuczynski y por lo tanto la asunción, o sea, el acto de asumir, la asunción del nuevo presidente Martín Vizcarra. ¿Ve? Entonces, la alternativa C nos muestra el desarrollo de esos acontecimientos. Esto quiere decir, chico, joven, muchacho, quiere decir que también pues tienes que estar atento a estas situaciones de actualidad, porque no creas que solamente es el aspecto académico, no, también el aspecto de la realidad que se vive y que muchas veces son motivos de ejercicios, ya sea aquí o en otro curso, ¿ya? Siempre hay que estar atento a estas cosas. En cuanto al ejercicio número 6 de oraciones eliminadas, tenemos como siempre 5 enunciados. Si observamos con detenimiento, la oración número 1 habla de la selección. La oración número 2 vuelve a hablar de la selección peruana de fútbol, porque dice trabaja bajo las órdenes de Gareca.
La oración 3 ya no está hablando de la selección peruana, está hablando de la hinchada blanquirroja, la afición. La oración 4 vuelve a hablar de nuestra selección. Dice, cuenta con estrellas como Guerrero Farfán. Y la oración 5 vuelve a mencionar a la selección, vuelve a un mundial después de 36 años de ausencia. Es decir, recuerda que lo fundamental en este ejercicio es que tú encuentres un tema, y el tema en este caso es la selección peruana de fútbol. De modo que el enunciado 3, que ya no habla de la selección, es el que tenemos que eliminar, y por lo tanto tu respuesta tiene que ser la B de bueno. Ojo que el enunciado 1 podría confundirte, ya que acá dice la selección peruana y su primer triunfo ante Croacia. Y si viste ese encuentro o por ahí te lo contaron, ¿no? Tú recordarás, uy, sí, que ganamos 2-0, 2 golazos, y entonces tú podrías relacionar la oración 1 con la 3, porque dice, profesor, no, hubo 2 goles en ese partido. Pero esto es una ampliación ya. El tema en sí es el análisis, el comentario acerca de la selección peruana y no lo que aconteció dentro de ese partido que jugó ante Croacia, ¿ok? No te confundas en esa parte. En cuanto al ejercicio número 7 de analogías, tenemos la premisa que dice derrumbe, incomunicación. Recuerda que siempre lo primero es establecer la relación entre ambas palabras partiendo del significado de ellas. Y el derrumbe es una precipitación, pues, ¿no? de piedra, lodo, etcétera, tierra. ¿Y qué es lo que ocasiona? La incomunicación. No se puede transitar por la carretera, los pueblos quedan aislados, de modo que en este ejercicio tenemos una relación de causa-efecto. ¿Te das cuenta? A causa del derrumbe se produce la incomunicación. Si ya hemos establecido que esta es la relación de causa a efecto, entonces miramos las alternativas. ¿Hay relación de causa-efecto entre huaico y lluvias? No, está al revés más bien, ¿no? Las lluvias pueden ocasionar huaicos, pero no al revés. Entonces tu alternativa A queda descartada. Entre desconexión e inercia, ¿podemos establecer alguna relación de causa-efecto? No, no es cierto. Descartamos la alternativa B. Aislamiento, carestía. Mira, nunca des por sobreentendida una palabra. Si es que tienes la oportunidad de revisar qué significa la palabra, hazlo. En un examen obviamente no vas a disponer de un diccionario, pero siempre que estés trabajando en casa, estés repasando, no subestimes a las palabras, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor en un primer momento, cuando ves la palabra carestía, puedes pensar que está relacionada con caro, o con algo que es costoso, ¿no? Que es caro. Pero la palabra carestía se entiende en una primera acepción de la siguiente manera. ¿Ve? Estos días que vivimos con bloqueo de carreteras en la Panamericana Sur, en la carretera central, que imposibilitaban el desplazamiento de los camiones que transportan la mercadería, las frutas, las verduras, etc. Como no llegaban de esos productos a la ciudad, ¿por qué decíamos que se produjo carestía? Porque cuando ibas al mercado no encontrabas esos productos. Entonces, carestía quiere decir escasez, pues. Entonces, el aislamiento, ¿qué produce? Produce eso, pues, escasez. Puede deberse este aislamiento a un suceso atmosférico, a un fenómeno natural como un huaico que se precipita sobre la carretera y bueno, pues nos quedamos aislados y carecemos de determinados productos, hay carestía.
Puede ser así o puede ser también un fenómeno político como el que ha vivido y vive Venezuela, ¿no es cierto? Porque tú sabes bien que gran parte de esa crisis que existe en ese país se debe al bloqueo económico que ha sufrido, no tienen la posibilidad de acceder a productos internacionales, entonces hasta el papel higiénico por eso les falta, pues, ¿no es cierto? Bueno, eso ya son cuestiones políticas que sirven solamente para explicar esta situación acá, ¿ya? Pero que de todas maneras tienes que tomar en cuenta. Entonces, a ver, ¿podemos afirmar que el aislamiento es la causa de la carestía? Por supuesto, es la causa de la escasez. El desborde es causa de la calma. Bueno, son dos cosas completamente opuestas, no tienen relación de causa-efecto, ni tampoco llanto-muerte. De modo que tu alternativa correcta queda la C, la única donde se está expresando la relación de causa a efecto. En cuanto al ejercicio número 8, conteo resultados, esto a ver si lo asociamos con las elecciones, las votaciones. Sabemos que depositamos nuestro voto, una vez que culmina el horario de votación, los miembros de la mesa proceden al conteo. El Jurado Nacional de Elecciones realiza el conteo general y emite los resultados. Entonces, ¿qué relación hay entre conteo y resultados? Hay una relación de secuencia. Al conteo le siguen los resultados. Entonces, si esta es una relación de secuencia, tenemos que buscar también un par de palabras donde se encuentre esa misma relación de secuencia. La pregunta es, ¿en propaganda, publicidad, hay relación de secuencia? No, porque son dos palabras sinónimas. En mesa y voto, ahí no hay ningún tipo de relación de secuencia. Partido, candidato, ¿hay relación de secuencia partido-candidato? Podríamos decir sí que el partido está en la obligación de nominar un candidato, sí, pero no hay, a eso no le podemos llamar secuencia. Resultados, escrutinio. Escrutinio es sinónimo de conteo y resultados, bueno, está acá repetido. O sea, aquí tenemos una misma relación, pero invertida, ¿no? Tenemos las mismas palabras, pero invertidas. Entonces, esto tampoco puede ser. ¿Por qué nuestra respuesta, después de descartar todas, es la E? Porque además, recuerda que asunción es el sustantivo abstracto que se forma del verbo asumir. Cuando alguien tiene que asumir algo, dice, es la asunción. Entonces, se juramenta para asumir un cargo y luego se lo asume como tal. Por eso es que en este ejercicio tenemos la respuesta E, porque aquí se está expresando la relación de secuencia, que es similar a lo que veíamos en la premisa. En cuanto a etimología, el ejercicio número 9 nos brinda la palabra idem. En etimología nosotros sabemos que podemos trabajar en base a las raíces. Si digo nefro, sé que es riñón; si digo hepato, sé que es hígado; si digo oftalmo, es ojo; si digo algia, es dolor; si digo patía, es enfermedad, ¿no es cierto? Pero en este caso concreto, aquí no hay nada que me remita a saber qué significa idem. Es decir, acá simplemente tienes que recordar lo que significa esta palabra. Es una palabra muy usada en el ámbito editorial, en impresión de libros, y que significa simple y sencillamente lo mismo. ¿En qué circunstancias se usa? Se usa cuando, por ejemplo, estamos realizando un trabajo de investigación y como parte de ello citamos un texto en el libro tal, en la página tal, el autor tal menciona tal cosa, entonces hemos hecho referencia a un libro, a un autor, a una determinada página. Si después queremos volver a mencionar otro fragmento de ese mismo libro, de ese mismo autor, entonces ponemos entre paréntesis idem. ¿Qué significa idem? Lo mismo. ¿Y qué significa lo mismo? Significa que es la misma referencia
a la cual habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? De esa manera se usa idem, que se abrevia id nada más muchas veces, ya lo vas a encontrar como id. Acá sí, en el ejercicio número 10 tienes un ejercicio tradicional de etimología donde vas a aplicar tu conocimiento de raíces. Ya sabes que miedo es fobia y luz es foto. Por eso que miedo a la luz te va a dar fotofobia. Fobia, miedo, foto, luz. Briofilia, bueno, filia ya sabes que es simpatía, atracción, amor hacia algo. No existe la palabra briofilia, pero se podría formar porque la lengua te permite eso, ¿ya? Se podría formar, ¿qué sería? El amor al brillo. Fulgomancia, bueno, mancia es adivinación, quiromancia, adivinación por la mano, cartomancia, adivinación por medio de las cartas. Fulgomancia sería por medio del fulgor, del brillo, del resplandor. Eso es lo que significaría literalmente. Claromanía, bueno, obsesión por lo claro, por la claridad. Y destellofagia, bueno, fagia ya tú sabes que es comer. Bueno, y destello es luz, resplandor, comer destello. Bueno, algo bastante irracional podríamos decir, pero te repito que la lengua te permite formar este tipo de palabras, aunque muchas de ellas ni existan, ¿ya? Pero te brinda esa facilidad. Ahora vamos a enfrentarnos a dos textos dentro del capítulo de lectura crítica. El primer texto lleva un título en forma de pregunta, dice libertad o esclavitud. Y recuerda que el título ya es una anticipación del tema. Desde que leemos un título, nosotros ya sabemos de qué va a tratar esto. Y al leerlo lo vamos a comprobar, ¿no? Dice, libertad o esclavitud. ¿Te has puesto a pensar en los riesgos que el hábito de fumar implica para tu salud? No es bueno para el corazón ni para los pulmones. Seguramente ya has escuchado mucho sobre las enfermedades producidas por el tabaco, pero ¿has imaginado morir de cáncer? Con frecuencia vemos a jóvenes fumando y hasta nos parece normal. Mis amigos fuman, por eso yo fumo también. Es una de las razones que tienen los jóvenes fumadores. Por imitación, por pose. Socialmente el fumador es aceptado, sin embargo es molesto para los no fumadores estar expuestos al humo del cigarro, porque el organismo se siente agredido al respirarlo, ya que no está acostumbrado. En consecuencia, muchos no fumadores creen que es una falta de respeto. Podríamos mencionar diversos argumentos en contra del cigarro, pero ya es asunto muy trillado. ¿Qué significa que es muy trillado? También se dice que es muy manido. Manido viene de mano, que ha pasado de una mano a otra. Entonces, es una forma de decir que es algo ya muy común, muy conocido. Fíjate bien entonces que el autor ya no quiere redundar en esto, por eso dice, podríamos mencionar, pero es asunto muy trillado, ¿ok? Yo ya no quiero seguir mencionando estos aspectos. Lo peor del mal hábito de fumar, en nuestra opinión, es que te vuelve un adicto, un esclavo del tabaco, al grado de poder producirte la muerte. Entonces, ¿dónde queda tu libertad? ¿En un cigarro? Piénsalo, tienes la elección. Puedes vivir libre de adicciones o permanecer esclavizado a ellas. La pregunta número 11 dice, identifica la premisa que es opuesta al argumento central del texto. Bueno, le llaman premisa a cada una de estas alternativas. ¿Ya? A veces usan las palabras porque se les ocurre, ¿no? Premisa tiene otro sentido en lógica, en este tipo de lectura. Ya simplemente identifica la alternativa, tendría que decir acá. Pero bueno, vamos a entenderlo de esa manera. Ya identifica la alternativa que es opuesta al argumento central del texto. Y aquí también hay otra cosita que
con la cual discrepo. Argumento no es lo mismo que decir idea central, no es lo mismo que decir la tesis. Entonces tengo que aclararte esto, ¿por qué? Porque vamos a encontrar cuál es la idea central del autor, cuál es la opinión. Mira, el autor nos está informando acerca de los riesgos que implica fumar. Ya desde el inicio nos ha planteado una pregunta: ¿libertad o esclavitud? Y al final el autor dice, ¿no? Piénsalo, tienes la elección, o sea, esto está ligado a la libertad. Puede vivir libre de adicciones o permanecer esclavizado a ellas, ¿ve? ¿Qué quieres? ¿Vivir libre de adicciones, libertad, o vivir esclavizado, esclavitud? La opinión del autor, entonces, es que nosotros, como seres pensantes, somos quienes vamos a decidir, ¿ok?, si vamos a permanecer libres o si queremos sujetarnos, vivir sujetos a esta adicción. A ver, vamos a arreglar esto. Entonces, este paso previo es importante porque no podemos dar el segundo paso sin haber pensado en el primero. Esto de acá, si me piden lo opuesto al argumento central, lo primero es que encuentres el argumento central. Y el segundo paso es ver ahora cuál de estas alternativas expresa lo contrario. Entonces el autor nos dice que nosotros somos libres de escoger, ¿ve? Tenemos la elección. Por lo tanto, si esa es su posición, al leer las alternativas, vamos a encontrar que nuestra respuesta, ¿por qué es la B? Porque dice que el ser humano nace con un destino ya marcado para ser buen o mal individuo. Y precisamente es lo contrario, pues. Ya desde el inicio dijo, libertad o esclavitud. Tú lo vas a decidir. Entonces no es que uno nace con ese destino. Eso es lo contrario y por eso que es la respuesta. Si viéramos de las alternativas A, C, D, E, hay que verlas en referencia a lo que hemos marcado acá. ¿Ven? Si no hacíamos ese paso previo, tenemos un tiempo que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nos vamos a detener en estas alternativas que probablemente tengan incluso relación con algo de lo que se ha mencionado en el texto. Pero lo principal era encontrar la posición del autor y a partir de ahí ver cuál es lo contrario, ¿ve? Entonces, recuerda que el tiempo es valioso a la hora del examen. Ahora, la pregunta número 12 nos enfrenta a determinar el tono de un texto. O sea, lo que llamamos la subjetividad. ¿Qué es lo que está expresando la interioridad de esta persona? Mira, ¿cuál es el tono del texto? Tenemos la alternativa A que dice sarcástico. Y recuerda que sarcástico es irónico, burlón, mordaz también se dice. Cáustico, una palabra mucho menos conocida, pero se usa, ¿ve? Al leer esto, nosotros de ninguna manera podemos decir que se expresa sarcasmo, burla. Entonces, la alternativa A, que contiene la palabra sarcástico, tiene que estar descartada, pero ocurre que también encuentras esta misma palabra en la alternativa D y en la alternativa E. Entonces tú de inmediato estás ganando tiempo, estás descartando estas tres alternativas y ahora solo te concentras en la B y en la C. Sobrio y reflexivo dice la B y la C dice sutil y resignado. Pero acabamos de ver que el autor tiene una posición bien clara acerca de que nosotros tenemos la elección.
No se resigna a decir, sí, ya pues tienes esa adicción, ese vicio y por lo tanto ya nadie te lo va a corregir. No, no tiene ese tono. Además recuerda que sobrio quiere decir moderado. Y eso es precisamente lo que hemos encontrado aquí, ¿sí o no? Cuando dice, podríamos mencionar diversos argumentos en contra del cigarro, pero ya es un asunto muy trillado. Es decir, yo tampoco quiero exagerar, seguir metiendo leña al fuego en esto, ¿te das cuenta? Entonces el autor es una persona reflexiva, pero a la vez moderada, no está exagerando, Ni siquiera dice, ¿no? Caramba, ¿no has visto las imágenes que nos muestran las personas que sufren durante mucho tiempo con un pulmón destrozado o ahuecado? No tiene necesidad de mencionar todos esos detalles, que cuando se quiere describir se dice, ¿no? Son detalles escabrosos, se usa esa palabra, para cuando quieres definir o calificar ese tipo de descripción, ¿ya? Él no entra esos detalles escabrosos, Muy bien, entonces el texto número 2, que lleva un encabezado que dice por extrapolación, lo he copiado así también, pero vamos a ver que no tiene nada de extrapolación, porque recuerda que extrapolación consiste en que sobre la base de lo que se está mencionando, nosotros nos trasladamos a otra situación. Vamos a ver por qué no tiene nada de eso. Ya dice, ¿qué es nirvana? Que siempre se evoca al hablar del budismo. Según esta religión, todo ser vivo se reencarna tras su muerte en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente. El único medio de escapar a este círculo sin fin, o sea, vida, muerte, reencarnación, volver a vivir, volver a morir, volver a reencarnarse, y dice, el único medio es alcanzar el nirvana, para salir de este círculo. Acceden al nirvana, o sea, llegan al nirvana, los sabios que como Buda llegan al conocimiento perfecto, tras una larga serie de existencias terrestres, o sea, hay que haber vivido muchas vidas, dice, ¿no? Para ellos la reencarnación es básica. Para ello, o sea, para alcanzar el nirvana, es preciso haberse desprendido de todo apego al mundo. ¿Qué significa eso? Desprenderse de todo apego al mundo. Bueno, se refiere a que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la vida cultural. No, entonces renuncia a tu vida cultural, pues, porque así no vas a alcanzar el nirvana. Uy, a mí me gusta, soy joven, me gusta la vida de diversión. Tampoco, pues, el budismo te dice, no, abandona todo eso. A eso se refiere cuando dice, es preciso haberse desprendido de todo apego al mundo. Yo definitivamente no accedería al nirvana, no, ya. Bueno, luego dice, hay que ser capaz además de difundirse en el gran todo universal y de fusionarse con el cosmos. Mira, si hacemos un análisis de lo que implica acceder al nirvana y lo que implica formar parte del budismo, encontramos que difiere completamente, ¿no?, de lo que es las creencias religiosas, lo que son las creencias religiosas que muchos de nosotros practicamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que si somos buenos nos vamos a ir al cielo, y si somos malos nos vamos al infierno, ¿no? O sea, acceder a algo bueno o algo malo depende de tu conducta terrestre, pero acá, fíjate bien, no menciona nada de eso, ¿no? Hay que desprenderse nada más, dice, de todo apego al mundo, y hay que ser capaz de difundirse en el gran todo universal. ¿Suena fácil? Creo que no lo es, ¿no? Pero bueno, la pregunta número 13 dice, tomando como punto de partida por lo expuesto por el autor, podemos concluir que el nirvana, entonces, es propio de los ateos. Acá no menciona nada de los ateos, ¿ok? Descartada la... ¿Es un estado consciente del ser humano? No. Dice que es un estado donde ya no hay el sufrimiento. Entonces no tiene que ver con la conciencia.
constituye una práctica religiosa de origen africano. Bueno, eso ya está completamente descabellado, ¿no? En ningún momento menciona eso. No es un infierno, ni paraíso, ni purgatorio. Y efectivamente, ahí tenemos nuestra respuesta correcta, porque es algo completamente ajeno a los criterios, a las ideas que manejamos dentro de nuestras creencias religiosas. No es nada parecido a ello. Y ahora en el ejercicio número 14 dice, si solo los sabios acceden al nirvana, entonces es una práctica religiosa para, mira, ve la alternativa, algunos pueblos andinos. Bueno, ¿de dónde podemos deducir eso? Que va a solo los pueblos andinos. De ningún lado. ¿Es una práctica religiosa para toda la población en general? No, ¿no es cierto? Porque dice que solo acceden los sabios. Ojo, sabio no en el sentido de conocimiento, que yo sé resolver todos los problemas. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a otro tipo de sabiduría, por si acaso. ¿Es para algunos políticos? Bueno, creo que ninguno de ellos probablemente iría a ellos, ¿no? ¿Por qué la respuesta correcta es la de dado, una minoría de personas? Porque el mismo enunciado lo dice, pues es solo para los sabios. Y no todos van a poder alcanzar esa sabiduría que se requiere para llegar al nirvana, ¿ve? Entonces, solo los sabios llegan, quiere decir que es solo para un grupo selecto, es para lo que diríamos una élite, ¿te das cuenta? Muy bien, entonces te decía que en ninguno de los dos ejercicios hemos visto la extrapolación, que quiere decir que trasladamos el conocimiento de un campo determinado, lo trasladamos a otro, ¿eh? Hemos tenido una pregunta de inferencia, prácticamente las dos son preguntas de inferencia, pero no de extrapolación, ¿ok? Entonces nos concentramos para los últimos 6 ejercicios, es al examen 2018-2, y vamos a analizar los ejercicios de términos excluidos. Tenemos el ejercicio número 15 donde aparece la palabra resolución, una palabra que generalmente la asociamos al ámbito judicial, porque decimos la resolución señala que tal y cual cosa. Entonces la palabra resolución en ese sentido es por eso que es sinónimo de fallo y es sinónimo de sentencia. La resolución, el fallo, la sentencia señala que tal, ¿ok? Pero también esa palabra está asociada a la decisión con que las personas realizan una determinada acción. Por ejemplo, tiene que patear el penal decisivo para poder clasificar al mundial, entonces todos dubitan, pero va a haber alguien que diga, ya yo lo pateo. Entonces, con resolución pateó penal, anotó, clasificó su equipo. Entonces, la resolución allí se refiere a la decisión, a la determinación con que se realiza algo. Es decir, acá tenemos 2 pares de palabras según una determinada acepción y otros 2 pares de palabras según otra acepción. Y la que no se asocia con resolución es la palabra dilema, una disyuntiva, una situación en la problemática en la cual estamos forzados a decidir algo. En cuanto a mitología, al leer las alternativas encontramos nombres de dioses y el Olimpo no es el nombre de un dios, sino el lugar donde todos ellos habitaban según la mitología griega. De modo que tu respuesta te sale la C. Ahora veamos los ejercicios de conectores. Tenemos 2 ejercicios, el primero de los cuales dice, la utilidad fundamental de la paráfrasis es comprobar, se ha comprendido el contenido de un texto. No necesariamente lo reduce. A ver, vamos a recordar que la paráfrasis es la técnica que consiste en expresar algo, pero con nuestras propias palabras. Entonces, al leer las alternativas, ¿por qué vamos a determinar? Vamos a leer la alternativa y vamos a ver por qué es la respuesta. Ya dice, la utilidad fundamental de la paráfrasis es comprobar si se ha comprendido el contenido de un texto. Por ello, no necesariamente lo reduce. ¿Por qué esta es la alternativa correcta? Vamos a analizar las otras, ¿por qué no lo son? ¿Por qué es la correcta? Porque cuando se habla de paráfrasis, y te repito,
mencionamos que consiste en repetir con nuestras propias palabras algo que hemos leído, el contenido de un texto. Entonces, creemos que al hacer una paráfrasis, obligatoriamente tenemos que expresarla con menos palabras de las que habíamos leído. Pero eso no necesariamente es así. Por eso este texto te está aclarando que lo principal es señalar que hayamos comprendido el texto. No necesariamente hay que reducirlo, hay que disminuirlo, ¿ya? Por eso que nuestra respuesta nos va a salir la A. A ver, si marcábamos la B, es comprobar que se ha comprendido el contenido del texto. Es decir, no necesariamente lo reduce. Es decir, sería una aclaración. Y esto de acá es comprobar que se ha comprendido el contenido de un texto, es decir, no necesariamente lo reduce. No sería exactamente una aclaración aquí, ¿ya? Entonces, si leemos cómo se ha comprendido el contenido de un texto, sí, no necesariamente vamos a entender que no se da esta situación acá, ¿ya? El ejercicio número 18. Cuando todo parecía perdido, empezó a caminar. Tenemos aquí una oración, una proposición en realidad, porque es parte de toda la oración compuesta, que expresa un aspecto positivo y luego tenemos un aspecto negativo. No llegó a la meta. Es decir, acá requerimos un conector adversativo, que es sin embargo, que es más, que es pero no es ni la C ni la E. ¿Ya? Y al analizar nuestras alternativas A, B y D, dice, aun cuando, a pesar cuando, podríamos decir en la B, no es cierto, también cuando, tampoco, de modo que analizamos que, aun cuando todo parecía perdido, empezó a caminar, sin embargo, no llegó a la meta. Entonces, cuando todo parecía perdido, aun cuando, se dio este aspecto positivo, pero luego hay una contraposición de ideas porque dice que no llegó a la meta. Y en nuestros dos últimos ejercicios de series verbales, el ejercicio 19, andrajoso harapiento, son dos palabras sinónimas que usamos para referirnos a las personas cuya vestimenta está desgastada, raída. Y comedido es cortés, amable. Ladino es astuto, sagaz. Arreglado, bueno, es una palabra conocida. Testarudo es terco, obstinado. Y la única palabra sinónima de las otras dos anteriores, andrajoso y harapiento, es la palabra astroso. Y por último, un ejercicio que se repite en analogías, también en series, en diversos años. Entonces es ovino-oveja, la oveja se refiere al ganado ovino. ¿Y qué animal se refiere al ganado equino? El caballo. ¿Ve? Este es un ejercicio que está repetido ya en diversos exámenes, de modo que por eso es que siempre tiene que estar repasando los exámenes. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces de este modo estamos terminando la resolución de este examen y nos vemos en una próxima oportunidad. Permiso.